Seguimos aprendiendo juntas de Mateo. Quédate conmigo. En un mundo donde todos andan extremadamente apresurados, donde las noticias del día más que aliento traen preocupación, 226.000 muertos, donde el extender la mano escasea cada día más, por favor, llega una palabra fresca de aliento que trae restauración. Justo a tiempo, el podcast de Isaura Maleno. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a nuestro podcast Justo a Tiempo. En el día de hoy vamos a leer Mateo 1 desde el verso 18 hasta que se termine este capítulo. En el podcast anterior hablamos de la genealogía de Jesús, así que en este terminamos ya lo que es Mateo capítulo 1. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Así que, ¿qué yo aprendí en este capítulo 1? Bueno, primero, que Dios cumple sus promesas. Pasaron muchas generaciones antes de llegar el Mesías, pero llegó en el tiempo oportuno. Muchos, como dice el libro de Hebreos, creyeron en esa promesa sin siquiera verla, solamente porque el Señor así lo dijo y ellos creyeron. ¿Cuántas cosas el Señor nos habla a nuestra vida? Y simplemente nosotros, porque no vemos nada tangible en el momento, dudamos, no creemos. Estas personas creyeron aún sin ver. Segundo, en camino al cumplimiento de la promesa, el Señor transformó vidas, que algunas de ellas incluso fueron parte del linaje de Jesús, como Rahab, como Tamar, Ruth, que no era israelita, como dije en el podcast anterior. Señores, Dios tiene su forma de trabajar y siempre será la mejor forma para nuestras vidas, aunque en el momento no entendamos por qué está pasando eso. La reacción de José, en tercer lugar, de que a pesar de lo que había aprendido era apedrear o simplemente desterrar a María o simplemente escapar y decir ella me engañó o cualquiera de las cosas que pudieran llegar a nuestra mente en este momento, él confió en ella. Y luego el ángel se le apareció y todavía aún el ángel se le apareciera, él pudo dudar, porque eso no era lo que él había aprendido en su costumbre, no era algo que había pasado antes. Pero él decidió cumplir el llamado de Dios. Y eso también me hace pensar en cuánto amaba a José, porque antes de aparecerle el ángel, él estaba buscando forma, él estaba pensando forma de que ella no quedara en vergüenza. ¡Wow! Cuánto amor hacia una persona. Y ciertamente este llamado no era tan fácil y presentaba muchos retos, tanto para María como para José. A veces solamente lo vemos desde el ámbito del privilegio que tenían ellos de ser los padres de Jesús, por así decirlo. Pero el peso que implicó que ellos fueran los padres terrenales de Jesús, lo que le implicó para su vida, los cambios que tuvieron que hacer, y cómo aún después de tener a su hijo por un tiempo largo, criarlo, verlo crecer, simplemente dejarlo ir, no es tan fácil.
Quizás Dios te esté haciendo un llamado a ti en este momento y simplemente estás viendo las consecuencias humanas. Y no estás viendo el privilegio tan hermoso de ser llamado por Dios para cumplir su propósito en la tierra. Si lo vieras desde este punto de vista, yo sé que servirías al Señor, como dice su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tenga alguna duda, piensa en José y María. Ellos tuvieron un gran reto. Y más adelante vemos cómo aún desde embarazada fue una lucha. Y tú y yo, ¿cuántas excusas ponemos para aceptar la voluntad de Dios, para seguir su llamado? Espero que esto te anime a que si Dios te está llamando a algo en especial, no veas las cosas difíciles. Recuerda que nuestras armas no son terrenales, no son de esta tierra. En oración y en lectura de la palabra, busca al Señor y dile: Señor, ayúdame, y yo lo haré en tu nombre. Yo te obedeceré, así como José, así como María, no pusieron excusas, no pusieron pero, simplemente dijeron ok. Wow, me encanta María que dice: soy la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Ora conmigo. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque yo sé que cada una de nosotras, de una manera u otra, hemos sido retadas una y otra vez a cumplir tu llamado. Pero ponemos excusas tras excusas, porque simplemente nosotros vemos el mundo terrenal, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que nuestros ojos humanos ven. Por eso te pido una vez más, abre nuestros ojos. Queremos verte. Abre nuestros ojos para cumplir lo que tú quieres que hagamos en esta tierra. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos obedecerte con libertad. Padre, oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en un próximo programa. Gracias por escuchar el podcast Justo a Tiempo de Isaura Maleno. Sintoniza todos los programas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts. Esto es una producción de Isaura Maleno y AD Producciones.